Absolutamente. Aquí tienes la versión extendida del guión, manteniendo el estilo, tono y formato, pero expandiendo la información y el análisis para alcanzar las 1500 palabras. Asterisco asterisco título asterisco asterisco bomba. Ander revela secreto tras boda y Kerem queda helado. Escándalos de amor en Turquía. Asterisco asterisco guión expandido asterisco asterisco. Hola, hola, mis queridos amantes de las novelas turcas, qué emoción me da tenerlos una vez más aquí, en nuestro rincón favorito del drama. Hoy vamos a hacer un clavado profundo en las aguas turbulentas de las series turcas, un universo donde el amor y el misterio se entrelazan en una danza hipnótica. Prepárense para un torbellino de emociones porque vamos a desentrañar esos momentos que nos han dejado al borde del asiento, esas revelaciones que nos han hecho cuestionar todo y esos giros argumentales que nos han gritado, pero que acaba de pasar. En este vídeo nos adentraremos en los secretos más oscuros que se esconden tras las bodas de ensueño, esas uniones que parecían sacadas de un cuento de hadas, pero que se convierten en el epicentro de un huracán de conflictos. Exploraremos los plot twists que cambian el destino de nuestras parejas favoritas y esas confesiones que dejan a todos, tanto a los personajes como a nosotros, completamente atónitos. Así que si eres de los que disfrutan del drama, de los romances que desafían lo imposible, y de esos que te hacen saltar del sofá, has llegado al lugar indicado. Pero antes de sumergirnos de lleno en este chismecito turco, un pequeño recordatorio: tu apoyo es el combustible que alimenta este canal. Así que por favor, regálanos un minuto de tu tiempo para suscribirte, activar la campanita para no perderte ningún vídeo, y si te gusta lo que ves, deja tu like. Cada clic cuenta y nos ayuda a seguir trayéndote lo mejor del drama turco. Ahora sí que comience este viaje por el lado más apasionante y escandaloso de las series turcas. Nuestro primer destino en este recorrido por el corazón de las series turcas es una producción que seguramente ya conocen y aman con locura, Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta, como la disfrutamos en Latinoamérica. ¿Quién puede olvidar la boda de ensueño de Eda y Serkan? Esa ceremonia que parecía un cuento de hadas hecho realidad, con ese romance desbordante y esas miradas que derretían hasta el corazón más frío. Esta serie, que se ubica cómodamente en el género de la comedia romántica, nos conquistó con la increíble química entre Ander Zel, que interpretó a la intrépida Eda YLDZ, y Kerem Bürsin, nuestro atormentado arquitecto Serkan Bolat. Su historia de amor, construida sobre un falso compromiso, se transformó en una montaña rusa de emociones. Sin embargo, lo que realmente nos dejó boquiabiertos fue el después de la boda. Si bien no hubo un secreto revelado justo después de la ceremonia, el camino que los llevó hasta ese altar, con sus constantes idas y venidas, las manipulaciones y los secretos que Serkan escondía sobre su salud, mantuvieron al público al borde del asiento. Recordemos la amnesia de Serkan, ese golpe al corazón que hizo que olvidara su amor por Eda y que su relación tuviera que volver a empezar casi desde cero. La serie con maestría jugó constantemente con las expectativas del espectador, creando giros inesperados que nos llevaron a dudar hasta de las intenciones más puras. El elenco, con nombres como Neslihan Yeldan y Bige Onal, también añadió capas de complejidad a la trama, pero lo realmente fascinante aquí es cómo Sen Kalkam demostró que hasta el final feliz más tradicional, como una boda de ensueño, puede ser el trampolín para más drama, más intrigas y más momentos que nos dejen sin aliento. La serie no se limitó a un romance superficial, sino que se sumergió en las complejidades de las relaciones, explorando cómo los secretos, incluso cuando parecen estar ocultos, terminan siempre saliendo a la luz, ya sea por una confesión o por las consecuencias inevitables de las acciones de los personajes. Vimos cómo un simple malentendido o una decisión mal tomada podía desencadenar una cadena de eventos que ponían a prueba la fortaleza del amor entre Eda y Serkan. La serie nos regaló momentos de profunda emoción, de angustia y de esperanza, convirtiéndose en una verdadera joya de la televisión turca que logró conquistar corazones en todo el mundo. Sen Kalkam nos enseñó que el camino al felices para siempre no siempre es sencillo, y que los secretos pueden ser una bomba de tiempo lista para explotar en el momento menos esperado. Ahora, cambiemos de escenario y viajemos a las profundidades del thriller romántico con Kara para Aşk, o Amor de contrabando, una serie que nos mantuvo pegados a la pantalla con su trama llena de suspenso y giros inesperados. Esta producción cuenta con la presencia estelar de Tuba Büyüküstün, quien interpreta a la elegante diseñadora de joyas Elif Denayse, y Engin Akyürek, que da vida al tenaz policía Ömer Demir, un hombre que busca justicia por la muerte de su prometida. En este caso, la revelación no surge después de una boda, sino que se desencadena por el misterioso asesinato del padre de Elif,
un evento que desata una investigación que va desenredando una telaraña de mentiras, corrupción y secretos oscuros. La boda de la que hablamos aquí, en realidad, es una boda no consumada, la de Homer con su prometida. Este evento, aunque trágico, es el catalizador de todos los problemas que enfrentarán los protagonistas. La serie se centra en cómo las vidas de Elif y Homer se entrelazan tras ese suceso fatídico y cómo la búsqueda de la verdad, los secretos y la sed de venganza los conducen por un camino repleto de peligros. Lo relevante para nuestro tema es cómo una revelación puede cambiarlo todo. La serie nos muestra cómo la búsqueda de la verdad puede desenterrar secretos que hacen tambalear la realidad que conocemos y cómo estos descubrimientos pueden dejarnos completamente atónitos. El desarrollo de la trama es una montaña rusa de tensión, donde cada personaje parece ocultar algo y cada paso de la investigación desvela un nuevo secreto, convirtiéndola en una serie altamente adictiva. Engin Kurek y Tuba Büyüküstün brillan con una química excepcional, logrando que sus personajes sean tan creíbles y complejos que es imposible no involucrarse emocionalmente en su historia. Kara para Ask va más allá de una simple historia de amor, es un viaje por la oscuridad del alma humana, una reflexión sobre las consecuencias de nuestros actos y cómo la sed de poder y la codicia pueden corromper incluso a las personas más nobles. Los secretos en esta serie son como una bomba de tiempo que estalla sin previo aviso, cambiando el destino de los personajes y obligándolos a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Continuemos nuestro recorrido por las series turcas con Yalan, o Golden Boy, una de las sensaciones más recientes que ha conquistado al público con su mezcla de drama, romance y secretos familiares. Esta producción tiene como protagonistas a Afra Saraoğlu, en el papel de la decidida Seyran, y Mert Ramazan Demir, que interpreta al complejo Ferit, dos jóvenes cuyas vidas se entrelazan a través de un matrimonio forzado. Aquí la revelación no se produce necesariamente después de la boda, sino que se va construyendo a medida que avanza la trama. Este matrimonio impuesto, lejos de ser un cuento de hadas, esconde secretos y dinámicas familiares muy complejas que van saliendo a la luz poco a poco, dejando a más de un personaje atónito y al espectador con la boca abierta. Las diferencias de clase social, las ambiciones personales y las tradiciones ancestrales juegan un papel crucial en esta historia, haciendo que cada capítulo sea más intrigante que el anterior. Aunque Ferit y Seyran intentan construir una relación dentro de esta situación impuesta, las intrigas familiares, las mentiras y los secretos que van saliendo a la luz hacen que su camino sea realmente tortuoso. Lo que hace que Yalan sea relevante para nuestro tema es como un matrimonio, que en teoría debería ser un símbolo de amor y unión, se convierte en un campo de batalla de secretos y revelaciones inesperadas. Cada personaje tiene algo que ocultar, y esas ocultaciones se convierten en el motor principal de la trama, manteniendo la tensión en un nivel constante. La serie es un reflejo de las complejidades de la sociedad turca, donde las tradiciones y la modernidad chocan constantemente, y donde las decisiones de los padres pueden tener consecuencias devastadoras para sus hijos. Además, la química entre Afra Saraoğlu y Mert Ramazan Demir es innegable, haciendo que sea difícil no enamorarse de sus personajes, a pesar de todas sus contradicciones y defectos. Yalan nos demuestra que no todos los cuentos de hadas tienen finales felices y que las revelaciones inesperadas pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas, obligando a los personajes a enfrentarse a sus demonios internos y a las consecuencias de sus acciones. Finalmente, no podemos concluir este recorrido por las revelaciones de las series turcas sin mencionar un clásico que seguramente muchos conocen y aman, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Este drama romántico que ha marcado un antes y un después en la televisión turca, tiene como protagonistas a la talentosísima Beren Saat, que interpretó a la seductora Bihter Ziyagil, y a Kaan Tatlıtuğ, que encarnó al carismático Belul Aznedar. Aquí la revelación explosiva se va construyendo a lo largo de la historia y no se limita a un momento específico tras una boda, aunque es innegable que el matrimonio de Bihter con Adnan Bey es el detonante de todo lo que sucede después. Este matrimonio, que inicialmente parece una unión por conveniencia, se convierte en un terreno minado de secretos, traiciones y pasiones prohibidas. La relación de Bihter y Belul, que se desarrolla a espaldas de Adnan Bey, es el corazón de la trama y la fuente de todos los conflictos. El secreto que guardan y la tensión constante que viven estos personajes son los elementos que mantuvieron al público enganchado durante toda la serie. La infidelidad, los celos y la ambición se mezclan en una trama que es tan adictiva como trágica. Lo relevante de Aşk Memnu para nuestro tema es como una decisión, en este caso el matrimonio de Bihter, puede desencadenar una serie de secretos y traiciones que terminan por destruirlo todo.
Cada personaje tiene un lado oscuro y las revelaciones de la serie no solo dejan a los personajes atónitos, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana y sus contradicciones. La actuación de Beren Saat-Ikwan-Tatltu es impecable, haciendo que la historia sea aún más impactante. Askmemnu es un recordatorio de que los secretos pueden tener consecuencias devastadoras y que el amor, a veces, puede ser una fuerza muy destructiva, capaz de llevar a los personajes a los límites de la cordura. Y bien, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este viaje por las revelaciones que nos han dejado sin aliento. Hemos visto cómo los secretos, las confesiones inesperadas y los giros dramáticos pueden cambiar el rumbo de las historias, dejar a los personajes atónitos y mantenernos a nosotros, los espectadores, pegados a la pantalla. Desde las bodas de ensueño que se convierten en el inicio de un torbellino de drama, hasta las investigaciones que desentierran verdades ocultas, las series turcas nos han demostrado que el drama puede aparecer en los lugares más inesperados. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las intrigas de las series turcas y que hayan encontrado alguna producción que les haya llamado la atención. Ahora, quiero saber tu opinión, ¿cuál de estas series te ha sorprendido más? ¿Conoces alguna otra serie turca con un secreto o una revelación que nos deje sin aliento? No olvides dejar tu comentario aquí abajo. Y antes de despedirnos, recuerda que tu apoyo es muy importante para el canal. Si te gustó este vídeo, por favor, dale me gusta, compártelo con tus amigos amantes de las series turcas y suscríbete para no perderte ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima y que sigan disfrutando del drama turco.